Hola, hoy vamos a meternos a fondo en un concepto que, bueno, ha redibujado totalmente el mapa del comercio mundial en las últimas décadas. Las cadenas de valor mundiales, o CVM. Ujú. ¿Y qué son exactamente? Pues imagina que fabricar algo complejo, no sé, un coche, un móvil, se divide en un montón de tareas pequeñitas, ¿no? Sí, Y cada tarea se hace en un país distinto. Pues eso, básicamente, es una CVM. exacto. Y la verdad es que su impacto es tremendo. Mueven casi la mitad del comercio mundial hoy en día. Casi la mitad. Sí, sí. Por eso entender cómo funcionan, sus beneficios, sus costes también, y qué papel juegan las políticas, pues es fundamental para entender la economía global en la que vivimos, que está súper interconectada. Totalmente. Y para analizar todo esto nos vamos a basar en el informe Panorama General del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2020 del Banco Mundial. El título ya lo dice todo: El comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales. Un informe muy completo, la verdad. Sí, vamos a ver cómo estas cadenas transformaron la economía, sobre todo después de 1990, permitiendo a muchos países, bueno, países más pobres, crecer y reducir la pobreza a un ritmo que no se había visto antes. Ujú. Pero claro, también veremos por qué ese crecimiento se ha frenado bastante desde la crisis de 2008 y qué desafíos se enfrentan ahora estas cadenas. La gran pregunta que intentaremos responder es: ¿siguen siendo un motor para el desarrollo o ya no tanto? Esa es la clave, sí. El informe, de hecho, documenta muy bien esa primera fase, la de la expansión rapidísima. Volvamos a ello. A ver, el informe destaca que después de 1990 hubo una expansión brutal del comercio internacional, Sí, impulsada precisamente por el auge de las CBVs. ¿Y qué hizo esto posible? Pues sobre todo avances tecnológicos, ¿no? Mejoras en transporte, en comunicaciones. claro, de repente era mucho más barato y rápido mover cosas e información por el mundo. Exacto. Y también la reducción de barreras comerciales en muchos sitios. Los gráficos del informe lo muestran muy bien. Un crecimiento casi exponencial hasta 2008 y luego, plaf, una meseta. Es que el motor de esa expansión fue la búsqueda casi obsesiva de la eficiencia, la hiperespecialización lo llaman. Hiperespecialización. Sí, o sea, las empresas fragmentaron la producción a un nivel nunca visto, para optimizar cada paso, por mínimo que fuera. Diseño aquí, componentes allí, ensamblaje en otro sitio. Ya. Esto se concentró mucho en sectores como maquinaria, electrónica, transporte. Y geográficamente pues surgieron como tres grandes polos, ¿no? América del Norte, Europa Occidental y sobre todo Asia Oriental. Ahí se montaron unas CBM complejísimas. Ujú. El informe tiene un mapa, el PG1, que lo visualiza muy bien. Contrapone estas zonas superconectadas con otras regiones como África, América Latina, Asia Central, donde muchos países seguían más bien exportando materias primas que luego se procesaban en esos grandes centros. Entiendo. Pero, como decíamos, desde 2008 el ritmo ha bajado mucho. El informe apunta a varias causas, ¿no? Sí, varias. Por un lado, un crecimiento económico mundial más lento en general y sobre todo menos inversión. Ajá. Por otro, pues que el rollo de quitar barreras comerciales se paró un poco, incluso en algunos casos se dio marcha atrás. Ya. Y también parece que en los sectores que tiraron del carro al principio, como la electrónica, pues la fragmentación ya había llegado a un límite. O sea, dividir más ya no salía tan a cuenta. Claro. Llega un punto. Exacto. Ponen ejemplos concretos, como China, que empezó a fabricar internamente muchos componentes que antes importaba, o el boom del petróleo de esquisto en Estados Unidos, que hizo que importaran menos energía. Vale. O sea, causas económicas, políticas y de madurez de las propias cadenas. Eso es. Y a esto se suman ahora dos. Bueno, dos grandes amenazas que generan mucha incertidumbre. A ver. Primero, las nuevas tecnologías. La automatización, la impresión 3D, se teme que puedan acortar las cadenas. ¿Sabes? Que la producción vuelva más cerca del consumidor final. El famoso reshoring. Justo. Y eso podría reducir la demanda de mano de obra en países en desarrollo. Es una posibilidad. Y segundo, los conflictos comerciales entre las grandes potencias. La guerra comercial. Efectivamente. Esto crea una incertidumbre brutal. Podría llevar a que las cadenas se contraigan o se reorganicen por bloques políticos o regionales. La previsibilidad de las políticas, de las reglas del juego, se vuelve crucial. Si no hay previsibilidad, las empresas se lo piensan mucho antes de invertir en montar o expandir estas redes, que son caras y complejas. Entendido el panorama. Auge, luego frenazo y ahora incertidumbre. Pero,
A pesar de todo esto, el informe insiste mucho en los beneficios enormes que han traído las QVM, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sin duda. Es que el beneficio fundamental es que impulsan la productividad y, por tanto, los ingresos. ¿Cómo? Bueno, por un lado, la hiperespecialización mejora la eficiencia, eso está claro. Pero además, las relaciones que se crean en estas cadenas, que suelen ser a largo plazo, facilitan mucho que la tecnología, el conocimiento, el know-how, digamos, fluya de las empresas grandes a sus proveedores en países en desarrollo. Ajá. Y también facilitan el acceso a capital y a insumos de mejor calidad. El informe da un dato de Etiopía que es tremendo. Las empresas que participan en CBM son más del doble de productivas que otras parecidas que no lo están. Más del doble. Es una barbaridad. Sí, sí. Y eso se nota en el bolsillo de la gente, o del país en general. Calculan que si un país aumenta un 1% su participación en estas cadenas, su ingreso per cápita puede subir más de un 1%. ¡Ostras! Más de un 1% por cada 1% de participación. Sí, y eso es mucho más que el 0,2% que se asocia al comercio tradicional, el de exportar un producto terminado y ya está. Ya veo. El impacto es mayor. Mucho mayor. Y el mayor impulso al crecimiento, como muestra otro gráfico del informe, el PG2, ocurre cuando los países consiguen pasar de exportar solo materias primas a meterse en fases de manufactura básica. Piensa en el salto que dieron países como Bangladesh, Camboya o Vietnam al entrar fuerte en la cadena textil mundial, por ejemplo. Claro, eso transforma la economía de un país. O sea, no es solo más crecimiento, sino un crecimiento diferente. Y también mencionabas el empleo. Exacto. A ver, es verdad que algunas fases de las COBM pueden ser muy intensivas en capital, mucha máquina y poca gente, pero como la productividad general aumenta tanto, las empresas que tienen éxito suelen expandirse y, en conjunto, tienden a crear empleo neto. ¿Mm? Además, contribuyen a la transformación estructural. Ayudan a mover mano de obra de sectores menos productivos, como la agricultura de subsistencia, hacia la manufactura o servicios más modernos. Y un detalle que me llamó la atención del informe. Emplean a más mujeres. Sí, hay estudios que cita el informe que indican eso. Las empresas integradas en CBV, en muchos contextos, tienden a contratar a más mujeres que otras empresas similares del mismo país. Interesante. Y si hay más crecimiento, empleos de más calidad, la consecuencia lógica es menos pobreza, ¿no? Justo. Como el crecimiento que generan las CBV suele ser más potente que el del comercio normal, pues su impacto en reducir la pobreza también es mayor. El informe con ejemplos de México y Vietnam, donde se vio que las regiones que más se conectaron a estas cadenas tuvieron un crecimiento de ingresos más rápido y una reducción de la pobreza más acusada. Queda claro el potencial positivo, desde luego, pero vamos, me imagino que el informe no se queda ahí. También hablará de los problemas, de los costes, de los desafíos, que no todo será tan bonito. Efectivamente, el informe es bastante equilibrado en esto. Señala claramente que los beneficios no se reparten de forma automática ni igualitaria. Para empezar, hay desigualdad entre países. ¿A qué te refieres? Pues que a menudo las grandes empresas multinacionales, las que mandan en la cadena, consiguen aumentar sus márgenes de beneficio al subcontratar en países más baratos. Pero los proveedores en esos países en desarrollo, como compiten entre ellos a muerte por los contratos, pues ven sus propios márgenes muy apretados. Claro, la capacidad de negociación es muy distinta. Exacto. Ponen el contraste entre las grandes marcas de ropa de Estados Unidos y sus proveedores en India, por ejemplo. Y luego, también hay desigualdad dentro de los países. ¿Entre quiénes? Pues mira, algunos estudios que citan sugieren que, en general, en las economías que se integran mucho en CBM, una parte mayor del valor añadido va al capital y una menor al trabajo. Y además, puede aumentar la brecha salarial. Los trabajadores cualificados, los que hacen tareas más complejas, suelen salir ganando, pero los no cualificados, que hacen las tareas más básicas y repetitivas, pueden ver sus salarios estancados o incluso bajar. Entiendo. ¿Y sobre las mujeres? Decías que encontraban más empleo, pero ¿hay algún pero? Sí, el pero es que, aunque encuentran más empleo, a menudo se concentran en los segmentos de la cadena que aportan menos valor añadido, las tareas más precarias, digamos. Y además, sigue siendo muy difícil encontrarlas como propietarias de las empresas proveedoras o en puestos directivos. Ya veo. Otro coste que parece evidente es el medioambiental, ¿no? Mover componentes de aquí para allá por todo el planeta, eso tiene que tener una huella ecológica. Sí, sí, el informe lo reconoce sin tapujos. Más transporte significa más emisiones de CO2, claro.
Más producción global y más empaquetado, sobre todo en electrónica y plásticos, generan más residuos. Lógico. Y el propio crecimiento económico, si no se gestiona bien, puede presionar los recursos naturales, especialmente si encima hay políticas que abaratan la energía artificialmente o fomentan la sobreexplotación. Y una duda que siempre surge con esto. ¿Se confirma esa idea de que las empresas usan las CVM para llevarse la producción más contaminante a países donde las leyes ambientales son más flojas, los llamados paraísos de contaminación? Es una preocupación muy extendida, sí. Pero el informe es prudente. Dice que, aunque la preocupación existe y es lógica, la evidencia empírica disponible, al menos hasta ese momento, no se corresponde con los datos de la realidad. O sea que no es el factor principal. Parece que no. No niega que haya impactos ambientales por el mayor volumen de actividad, pero no parece que el principal motivo para decidir dónde poner cada fase de la cadena sea buscar el sitio con las leyes ambientales más laxas. Es más complejo. Interesante el matiz. Oye, volviendo a la tecnología que mencionamos antes como una amenaza. La automatización, la impresión 3D. ¿Son de verdad el fin de las CVM como las conocemos? Sobre todo para los países que compiten por mano de obra barata. El informe parecía, no sé, menos catastrofista de lo que uno podría pensar. Sí, la verdad es que la conclusión del informe sobre esto, al menos con los datos que tenían entonces, es bastante sorprendente. Reconoce los riesgos, por supuesto, que se necesite menos trabajo no cualificado, que haya algo de reshoring, de vuelta de producción al país de origen, Claro. pero la evidencia que manejaban sugería que, en conjunto, estas nuevas tecnologías estaban de hecho fortaleciendo el comercio y las CVMs. Fortaleciendo. ¿Cómo es posible? Pues por varias vías. Primero, porque la innovación no para de crear nuevos bienes y servicios que hay que producir y comerciar. Dan un dato que es brutal. El 65% del comercio mundial en 2017 era de categorías de productos que ni siquiera existían en 1992. Un 65% en 25 años. Madre mía. Sí, sí. Y las CFVM se adaptan para producir y mover todas esas novedades. Segundo, la automatización. Se temía que llevara a relocalizar masivamente la producción, pero no había mucha evidencia de que estuviera pasando a gran escala. Ujú. Al contrario, parecía que la automatización, al hacer a las empresas más productivas y permitirles producir a mayor escala, aumentaba su necesidad de importar componentes y piezas, muchos de ellos desde países en desarrollo. O sea, más robots aquí podría significar más pedidos para allá. Pues sí, había estudios citados que mostraban esa correlación. Países industrializados que invertían en robots aumentaban sus importaciones de bienes intermedios, una consecuencia un poco contraintuitiva, ¿verdad? Desde luego. Y había una tercera vía. Sí, las plataformas digitales. Piensa en los grandes mercados online de empresa a empresa, B2B. Están haciendo que sea muchísimo más fácil y barato encontrar proveedores y clientes en cualquier parte del mundo. Claro. Y eso abre la puerta a que empresas más pequeñas, tanto de países ricos como en desarrollo, puedan conectarse a estas cadenas globales, lo que antes era casi imposible para ellas. Tiene sentido. Eso sí, el informe también mete una cuña de advertencia. Ojo con el poder que están acumulando estas grandes plataformas digitales, porque eso puede afectar mucho a cómo se reparten los beneficios del comercio al final. Bien. Entonces, el mensaje parece ser, la CBM pueden seguir siendo útiles, la tecnología no es todavía el enemigo, pero nada de esto es automático. Depende muchísimo de las políticas que adopten los países. ¿Qué dice el informe sobre eso? ¿Qué recomienda? Exacto. Las políticas son la clave de bóveda. Más allá de la geografía o los recursos naturales que tengas, lo que hagan los gobiernos es lo que determina si un país puede atraer eslabones de esas cadenas y sobre todo si puede ir subiendo hacia tareas que aporten más valor. El informe agrupa las recomendaciones como en varios bloques. Por ejemplo, ¿Cuál sería un pilar fundamental? pues sin duda, crear un entorno atractivo para la inversión, sobre todo la extranjera directa, la IED. Porque la IED no solo trae dinero, trae tecnología, trae conocimiento de gestión, contactos. Claro. Y para atraerla, necesitas estabilidad económica, política, proteger la propiedad, tener reglas claras y que se cumplan, un buen clima de negocios en general. Mencionan casos de éxito en atraer inversión a sectores concretos como Costa Rica en temas médicos o Marruecos en automoción. Ajá. Pero también advierten, cuidado con entrar en una guerra de a ver quién da más exenciones fiscales, porque eso al final no beneficia a nadie. Lógico, atraer inversión buena, no a cualquier precio. ¿Qué más? Apertura comercial. Es fundamental.
Reducir tus propias barreras a la importación te permite acceder a insumos de fuera más baratos y de mejor calidad que necesitas para producir. Y negociar el acceso a mercados extranjeros permite a tus empresas vender fuera e integrarse en las cadenas. Ya. Y cada vez es más importante liberalizar no solo el comercio de bienes, sino también el de servicios clave: telecomunicaciones, finanzas, transporte, logística. Son como las arterias por las que fluyen las CBM. Claro, si las cadenas dependen de mover cosas, información y dinero rápido y barato, la eficiencia ahí tiene que ser crítica. Totalmente. Por eso, mejorar la conectividad es otra prioridad absoluta. Hablamos de aduanas que funcionen bien y rápido, buena logística, buenas infraestructuras de transporte. Reducir los retrasos es vital. El informe recuerda esa regla de oro. Un día de retraso en un envío puede costar tanto como un arancel de más del 1%. Tela. Y junto a la conectividad física, la institucional. Que los contratos se cumplan, que se proteja la propiedad intelectual si quieres atraer cadenas más innovadoras, que tengas capacidad para certificar que tus productos cumplen las normas internacionales. Todo eso da confianza. ¿Entendido? Y supongo que también hay cosas que es mejor no hacer, políticas que perjudican. Sí, claro. El informe desaconseja bastante las políticas que distorsionan la competitividad. Por ejemplo, mantener un tipo de cambio artificialmente sobrevalorado que encarece tus exportaciones. O tener regulaciones laborales excesivamente rígidas que impidan aprovechar la ventaja comparativa en costes laborales, si la tienes. Y es bastante escéptico con las políticas industriales a la antigua, como dar subsidios directos a sectores elegidos a dedo o exigir un porcentaje mínimo de contenido nacional en la producción. Suelen ser ineficientes y distorsionar mucho. Vale, o sea, crear un buen marco general. Pero creo que también mencionaba políticas un poco más proactivas, ¿no? Para corregir fallos de mercado o dar un empujoncito. Correcto. No se queda solo en el dejar hacer. Propone también intervenciones más focalizadas. Por ejemplo, invertir en formación de capital humano que esté alineada con lo que demandan las industrias que quieres atraer o potenciar en las FEBIM. Tiene sentido. Crear mecanismos de facilitación específicos. Ponen el ejemplo de unos depósitos aduaneros especiales en Bangladesh que ayudaron mucho al sector textil. O apoyar activamente la conexión entre las pymes locales, las pequeñas y medianas empresas, y las grandes multinacionales que operan en el país. Ayudarlas a cumplir estándares, a mejorar su gestión. Hay ejemplos de programas así en varios países. ¿Y las famosas zonas económicas especiales, CEEs? ¿Qué dice de ellas? Mencionan que es fundamental poner en marcha un entorno legal y sanitario controlado y favorable para las inversiones privadas en ambas polas. También son necesarios pactos de confidencialidad transparentes. Si no hay estos elementos en común, las CEE pueden acabar siendo solo zonas de desarrollo internacional. Pues dice que pueden funcionar. Pueden servir para crear como islas con un clima de negocios mucho mejor que el del resto del país y atraer inversión ahí. Pero, ojo, solo funcionan si están muy bien planificadas, si responden a problemas concretos, como falta de infraestructuras o burocracia excesiva, y si están bien conectadas con el resto de la economía local. Advierte que, aunque hay casos de éxito, China, Panamá, Etiopía, también hay muchísimos fracasos de CE que se quedaron en nada. ¿Entendido? O sea, políticas para facilitar la entrada y el ascenso en la cadena. Pero antes hablamos de que los beneficios no siempre se reparten bien y de los costes ambientales. ¿Aborda el informe cómo hacer que las CIUM sean más inclusivas y sostenibles? Sí, insiste mucho en que todas estas políticas de promoción de las CIUM deben ir de la mano de otras políticas complementarias para gestionar esos retos. ¿Cómo cuáles? Para el tema laboral, por ejemplo, sugiere políticas activas de mercado de trabajo, ayudas para la recualificación de trabajadores que pierden su empleo por la competencia o la automatización, seguros temporales de salario para facilitar la transición, el modelo danés de flexiseguridad que se menciona a veces. Ya. Y también normas laborales bien diseñadas y, sobre todo, que se apliquen de verdad para proteger a los trabajadores. Aquí valora el papel que puede jugar la presión de los consumidores en los países ricos y la cooperación internacional, como el programa Better Work de la OIT y el IFC en el sector textil de algunos países. ¿Y para el medio ambiente qué propone? Pues básicamente ponerle precio a la degradación ambiental, impuestos al carbono, eliminar subsidios perjudiciales como los de los combustibles fósiles, y regulaciones específicas bien aplicadas para controlar la contaminación industrial. Parece un paquete de reformas bastante completo y exigente a nivel nacional, la verdad. Pero claro, como las CBM son, por definición, globales, cruzan fronteras. ¿Qué dice el informe sobre el papel de la cooperación internacional? La considera absolutamente fundamental.
Es que lo que hace o deja de hacer un país afecta directamente a sus socios en la cadena de valor, así que la cooperación es necesaria en muchos frentes. En los temas comerciales de siempre, Sí, en la agenda comercial clásica todavía queda mucho por hacer. Liberalizar más la agricultura y los servicios, reducir la llamada escalada arancelaria, que es cuando se ponen aranceles más altos a los productos cuanto más procesados están, desincentivando que los países pobres procesen sus propias materias primas. ujú, Revisar las reglas de origen, que a veces son muy restrictivas y complican la vida a las pyme, y abordar los subsidios y las empresas estatales que distorsionan la competencia. Y sobre todo, insiste en la importancia crítica de mantener un sistema multilateral basado en reglas, que funcione, con mecanismos para resolver disputas. algo que estaba en tensión ya cuando se escribió el informe y ahora quizás más. Exacto. Y entonces expresaba una gran preocupación por las tensiones comerciales, especialmente entre Estados Unidos y China. Hacían una estimación tremenda. Un empeoramiento grave de esas tensiones podría empujar a 30 millones de personas a la pobreza extrema y reducir el ingreso mundial en 1.4 billones de dólares. Cifras que dan vértigo. Madre mía. O sea que la cooperación en lo clásico sigue siendo vital. Y mencionaba nuevas áreas donde cooperar. Sí, áreas que la propia globalización digital y la CBM han puesto sobre la mesa con más fuerza. Primero, la fiscalidad internacional. Impuestos. Eso es. Cooperar para asegurar que las multinacionales, que son las grandes ganadoras de esta globalización, paguen una parte justa de impuestos donde generan valor. Combatir la evasión fiscal y el traslado artificial de beneficios de un país a otro. Es un debate enorme y complejo. Ya me imagino. ¿Alguna otra área nueva? Sí, dos más principalmente. Una es la competencia y los flujos de datos. Cómo abordar el enorme poder de mercado que tienen las grandes plataformas digitales globales. Y cómo gestionar las preocupaciones legítimas sobre la privacidad de los datos o dónde deben almacenarse, pero sin llegar a fragmentar la economía digital mundial. Un equilibrio difícil. Muy difícil. Y la tercera es la coordinación de infraestructuras transfronterizas. A veces no se invierte lo suficiente en carreteras, puentes o aduanas en las fronteras, porque los beneficios se reparten entre los dos países vecinos, y ninguno quiere asumir todo el coste. Ahí la cooperación es clave. Citan ejemplos de facilitación fronteriza conjunta que han funcionado bien. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Haciendo un poco de balance de todo lo que hemos hablado, basándonos en este informe del Banco Mundial. La idea principal parece ser que las cadenas de valor mundiales fueron un motor potentísimo para el desarrollo y para reducir la pobreza, sobre todo desde los años 90. Ujú. Aunque es verdad que ese impulso se frenó después de 2008 y que ahora enfrentan desafíos serios, la desigualdad que generan, el impacto ambiental y también nuevas incertidumbres, la tecnología, las tensiones geopolíticas, el panorama que pinta el informe no es necesariamente pesimista del todo. No, no lo es. De hecho, la visión sobre el impacto de la tecnología es quizás hasta sorprendentemente optimista, por ahora al menos. Esa es la conclusión central, yo diría. Las TBM pueden seguir siendo una fuerza muy positiva para el crecimiento, para crear empleo, para reducir la pobreza. Pero, y este es un pero muy grande, hay condiciones importantes. ¿Cuáles serían las claves? Que los países industrializados, por su parte, mantengan políticas comerciales abiertas y sobre todo predecibles, que no cambien las reglas del juego cada 2 por 3. ¿Y la cooperación? Y fundamental que se revitalice la cooperación internacional, tanto en los temas comerciales de siempre como en esas nuevas agendas de impuestos, datos, competencia. Sin esa acción coordinada a nivel global, es muy difícil que el sistema funcione bien y beneficie a todos de forma sostenible. Entonces, si resumimos, el potencial sigue ahí, pero activarlo requiere una combinación muy compleja de reformas nacionales, que a veces son difíciles y políticamente costosas, y una cooperación internacional que, seamos sinceros, no está en su mejor momento. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final, quizás. Si el potencial existe, pero exige tanto esfuerzo coordinado, ¿dónde está hoy el mayor obstáculo? ¿Es la falta de voluntad política dentro de los países para hacer esas reformas necesarias? ¿Es la dificultad intrínseca de poner de acuerdo a tantos países con intereses a menudo divergentes? ¿O quizás hay algo más profundo, algo en la propia naturaleza de estas cadenas globales tan complejas que hace que sea intrínsecamente difícil que sus beneficios lleguen a todos de forma justa y sostenible? Ahí lo dejo, algo en qué pensar.
Una buena pregunta para cerrar, sí. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.